Red Narradores Ecuador invita a Mil Noches y Más de Cuento, en las voces de Bolo Bautista y Vero Zapata. Un programa emitido desde Casa Memoria para los amantes de las historias en todos los rincones del mundo. Buenas noches, saludos cordiales, un saludo cordial a todos los amantes de la red. Pues hoy tuvimos problemas de audio, ya hemos tratado de solucionar y bueno, volvemos a grabar el cuento que habíamos hecho esta noche. Un saludo cordial a todos los amigos de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, de Chile. Gracias por su compañía siempre. Sustituiremos el video de esta noche por esta grabación. Un saludo cordial, un abrazo fraterno. El cuento se llama Las bellas criaturas de Nathan Negroponte, un cuento de Federico Andajasi, en versión oral de Bolívar Bautista. Quizás sean demasiados actores para un solo espectador, sin embargo la escena era tan perturbadora que casi nadie hubiera estado dispuesto a presenciarla. Parecía que lo único que tenían en común los integrantes de aquel elenco era su inquietante belleza. Mujeres de edades tan distintas, sin embargo, compartían una expresión extraña, beatífica, si se podría decir. Ojos de miradas transparentes suspendidas en un punto ubicado fuera de este mundo y labios encarnados que mostraban una felicidad conmovida rayada en el llanto. El silencio, la penumbra del recinto imponía algo extraño. Una especie de tensión escénica, teatral, con el silencio y la placidez de los presentes. A pesar del mutismo, parecía haberse establecido una secreta comunión entre todos los integrantes. Los hombres, fueran jóvenes, viejos o niños, tenían sonrisas perfectas, peinados cuya naturalidad era extraña, era tan precisa, que no había sido construida por un peine, sino por una brisa, por un viento que les había dado una casual forma armoniosa. Las mejillas tenían un color sonrosado, arrancado a las flores. Era difícil de comprender ese sonrojo. Inclusive el vestuario, los trajes, los vestidos, los alhajas, todos los tocados eran elegantes, pero al mismo tiempo austeros. Seguramente el vestuarista era el mejor. Todos estaban espléndidos. Sin embargo, se observaban con detenimiento. No solo era la belleza lo que les unía, no, todos ellos, hombres, mujeres, niños, tendidos con largos acababan de ser escrupulosamente arreglados para lucir magníficos durante sus propios funerales, antes de que por fin les dieran sepultura. Nathan Negroponte, de pie en el centro de la morgue, estaba ahí haciendo un recuento sumario, extendiendo el índice. Eran 9 muertos, 5 a la derecha, 4 a la izquierda. Nathan podría considerarse un hombre afortunado. A sus 35 años podía jactarse de ganar un sueldo que le permitía vivir holgadamente haciendo el trabajo que más le gustaba, arreglar muertos y dejarlos presentables para el velatorio. Era el suyo un arte difícil, pero efímero. Otorgar belleza, color, vitalidad allá donde la muerte había sembrado su nido no era fácil. Él prolongaba la apariencia de la vida un poquito más antes de que los cuerpos entraran en ese proceso de putrefacción, antes de que los gusanos se ocuparan definitivamente de ellos. Cualquier cadáver que parecía que tenía algo feo, horrible, algo pétreo en su rostro, con sus manos se lo convertía en algo bello, inédito, hermoso, si podría decirse. Inclusive
aquellos que habían sido condenados a la fealdad en vida, que habían nacido horriblemente feos, al pasar por las manos de Nathan Negroponte, cobraban un aspecto luminoso, una rara belleza que incluso sus propios familiares no reconocían, admiraban, se asomaban, se quedaban sorprendidos mirando eso. Pero no solo era la belleza física, no, era esa expresión natural, este aire de frescura, de paz, de descanso, de reconciliación. Nathan podía otorgar una especie de placidez, de alma a ese cuerpo vacío, a ese cuerpo libre del inquilino llamado alma. Parecían estos cuerpos una casa remodelada. Nathan podría decirse que era el último puente que volvía a unir la muerte con la vida. Podemos decir también que muchos hombres, muchas mujeres contrataban los servicios de Nathan, inclusive con el suficientemente tiempo para que no les sorprendiera la muerte y pudieran mostrarse en su último adiós de forma formidable. El dueño de la funeraria donde trabajaba Nathan era un hombre de una tez cadavérica, tal cual sus clientes, mejor, los productos, o mejor, los muertos. Tenía ese mismo color. Estaba feliz. La lista de clientes se había repetido, es un decir, se había multiplicado bastante. Tenía un sentimiento encontrado con Nathan. Por un lado, la alegría de tenerlo a él en su negocio y ganar dinero. Y por otro lado, el miedo a perderlo. Pensaba que Nathan de pronto iba a independizarse, ponerse su propia funeraria, pero no. Nathan se sentía cómodo trabajando en Sepelius Podestá. Nathan repasaba los nombres de las personas preocupadas por su último adiós que habían ya comprado sus servicios con anticipación. Sí, a veces él mismo espiaba a los que iban a solicitar esos servicios anticipados. Los miraba furtivamente, los estudiaba. Se imaginaba cómo podría quedar él cuando él interviniera. ¿Cómo podría quedar cuando él le sometiera a su tratamiento final? Su ojo profesional lo miraba concienzudamente. Y ya pensaba cómo cambiar esa apariencia vulgar, mortal, de ser uno más del montón, y sacar esa belleza que todos, al menos eso pensaba Nathan, escondían tras las arrugas, tras los gestos rígidos que la vida había fijado en sus rostros. La vida era mucho más terrible que el rigor mortis, porque iba deformando a las personas. La muerte, en cambio, liberaba a la gente de todos esos pesares que ensombrecían. Les quitaba las arrugas, los pliegues, los surcos, las bolsas, todo. Muchos creían que el secreto de Nathan Negroponte consistía en derramar algo de su propia belleza sobre los cuerpos que tocaba. Sí, deberían saber que Nathan tenía una belleza inquietante que llamaba la atención a hombres y mujeres. Era aparentemente delgado, pero viril, y a la vez tenía una expresión inciertamente femenina y maliciosa. El pelo largo lo tenía echado hacia atrás. Dejaba ver una frente que denotaba inteligencia, unos ojos azules, oblicuos, ahindiados, que sabía mirar más allá de los engañosos y cambiantes estados de ánimo. Conocía él los secretos de la muerte, de los efectos de la muerte en el cuerpo, y hacía nacer en los muertos un alma nueva, un alma feliz como nunca hubieran tenido en vida. La única condición que pedía Nathan es que nadie le molestara ni nadie viera cómo hacía su trabajo. Sí, es que Nathan Negroponte se sentía más a gusto entre los muertos que entre los vivos.
entre los muertos, los vivos. El mundo de los vivos era impredecible, caótico, cambiante. En cambio, entre los cadáveres, había hecho florecer su espíritu infantil más allá de las fronteras de la niñez. Tratar con muertos, arreglarlos, vestirlos, maquillarlos, peinarlos, cambiar la posición de sus miembros, modificar su expresión, era como jugar con muñecos. Por otro lado, sentía esa sensación de hacerlos vivir un poquito más, como un poquito más, una segunda existencia, de escribir un poquito más allá su destino, de darles un final feliz que tal vez no tuvieron en vida, o tal vez con castigarlos, si acaso tuvieron una vida terrible y una inmerecida muerte feliz. No. Nathan siempre refutaba que la muerte no es el punto final, no. Él había comprobado que, si bien la muerte llegaba de manera inesperada, cerrando un capítulo, concluyendo un relato, dejando una línea mal terminada, él podía terminar ese capítulo. Sí, si la muerte cegaba de un solo tajo ese capítulo, ese libro, él tenía la posibilidad de emitir un juicio final aquí en la tierra, antes de que centímetros de la misma tierra taparan estos cuerpos. Pues sí, él estaba convencido que podía dar ese juicio final, como la de aquella chica, 17 años, llena de piercings el rostro, la cara. Dice ella a la autopsia que había muerto porque se había tomado un par de pastillas rojas con medio litro de vodka. Seguramente quiso asustar a su madre, pero se le fue la mano. Sí, ella no merecía ese final tan triste, tan patético, tan veloz, tan precoz. Seguramente su madre era una mujer demasiado preocupada en tonterías, una mujer frívola, una mujer que había dejado de escuchar a su hija, la había abandonado a su suerte. Ahí, harta de suplicar en silencio la atención de la madre, la muchacha urdió aquel acto sin saber y sospechar que iba a ser el último. Debería haber tenido otra muerte. No, otra muerte no, otra madre. Frente a la chica había otra, una mujer joven. Su cuerpo no denotaba que había tenido hijos. Entonces Nathan tomó a la muchachita y la acomodó junto a la que iba a ser su nueva madre, la que debía haberle amamantado. Hizo que se abrazaran muy fuerte, que se protegieran mutuamente, dándole a la una el cobijo que tanto hubiese necesitado y poniéndole a la otra los anhelos postergados. Y así, en ese abrazo que las amparaba, las redimía, les empezó a maquillar. Y así, jugando, poco a poco fue surgiendo en el rostro de estos seres sin vida felicidad. La muchacha recobró una sonrisa que seguramente era de una niñita. Nathan movía perfectamente sus dedos en los grupos musculares del rostro hasta formar esta expresión. Y a la mujer curiosamente cobró el gesto de que solo tienen las madres que contemplan a sus hijos felizmente dormidos. Casi podemos decir que Nathan no tuvo que hacer nada. Una vez que concluyó,
Las separó y les puso a cada una en su ataúd. Pero estaban ahí tranquilas. Y él tenía esa convicción de que estaban en paz, llenas de amor. Una vez más, Nathan había logrado el milagro cotidiano. Y así, con una vieja de pelo enmarañado y un muchacho rapado, les inventaba una historia para que la paz llegara a la existencia que les había arrebatado o a sus cuerpos. Era como un director de teatro. Creaba argumentos, cerraba heridas, concluía historias. Era consciente de que las biografías verdaderas eran relatos inconclusos, tramas insignificantes, vulgares, tal vez olvidables. Como un hechicero, creaba destinos, proponía finales novelescos. Así era. Esa era su forma de otorgar justicia. Una justicia ni de hombres, ni de dioses, porque ambos podrían ser crueles y despiadados. Y ahí hacía monólogos. Se asumía la piel, la máscara, la vida de los muertos. Y él les hacía hablar con su voz. Los movía como si fueran marionetas. Claro, no era una tarea sencilla alzar, trasladar, mover cuerpos inertes. De hecho, cada uno le exigía un esfuerzo brutal. En esas ocasiones sudaba a pesar de lo frío de la morgue. Nathan solía quitarse la ropa, con el torso descubierto o, llegado el caso, completamente desnudo, con sus músculos fibrosos, alargados, tensos como una cuerda. Levantaba a los muertos, agitaba sus brazos, sacudía sus cabezas como si se trataran de muñecos de trapo y no de despojos verdaderos, hechos de huesos, nervios, carne. Si alguien hubiera observado esta escena, no hubiera sabido cómo calificarla. Este hombre desnudo hacía actuar a los cadáveres como si estuvieran en un tablado. Cualquier espectador ocasional se hubiera muerto, helada la sangre al mirar esto. Nathan hacía hablarlo a los muertos con una variedad de voces. La voz de un anciano, de una mujer, de una niña. Les hacía discutir, declararse amor. Les creaba parlamentos que parecían no corresponder ni a uno ni a otro. Eran aterradores estos actos. Sin embargo, lo único que guiaba a Nathan era un solo fin. Un solo fin. Sí. Hacer surgir la belleza en esos cuerpos en el último momento, en este momento final. Una vez que los presentaba en su cajón, se veían plácidos, serenos, bellos. Como en toda representación, a veces faltaba un personaje, pero igual se las arreglaba para inventarse algo. Así era la vida de Nathan. Alejado completamente de su familia, solitario, taciturno. No tenía amigos, ni siquiera relación con sus compañeros de trabajo. Escasamente los hablaba. El mundo de los vivos era terriblemente hostil, temible. En el mundo de los vivos él no podía tener control. En cambio, en su reino, en su pequeñísimo reino de los muertos, él era el emperador, el que otorgaba la justicia, dictaba las sentencias, manejaba a su antojo la voluntad de sus obedientes súbditos. Todo se ajustaba a lo que él quería, nadie discutía lo que él decía. Sus criaturas eran dóciles, bellas, no necesitaba absolutamente de los vivos. Los mortales eran, ¿qué decir? Urgentes, rápidos, sin sentido, sin armonía, sin belleza. En su fortaleza, en los subsuelos de la funeraria podestad, reinaba en cambio la armonía, la hermosura de los recintos donde descansaban
los antiguos faraones. Para Nathan la muerte era un consuelo de la existencia. Solo una cosa alteraba los pensamientos de Nathan: saber que nadie en este mundo tuviese su talento. Imaginar que su propio cadáver iba a quedar en manos de un torpe sepulturero, que su cuerpo iba a parar en un cajón sin que nadie supiera cómo presentarlo en el momento, sin presentarlo con dignidad, con belleza. Eso le producía un desasosiego terrible. Le atormentaba que la conclusión de su vida iba a ser un simple trámite burocrático. Fuera de esto, nada la alteraba. Oigan, no había nada que no pudiese obtener de sus criaturas. No, nada. Si el mundo de los vivos no le despertaba mayor interés, sus criaturas le daban todo. Conocía todas las alternativas de la vida a partir de su relación con los muertos. Había tenido muchas novias, que la mayor parte de los jóvenes de su edad. Tuvo romances frívolos, apasionados, amoríos inolvidables, indelebles en su memoria, aunque todos fueron fugaces. Ninguna mujer podría durarle más tiempo que duraba entre la llegada a la morgue y la salida al cementerio. Tal vez la relación más durable que tuvo fue con una mujer cuyo romance duró casi una semana, demorado por un trámite legal. No fue una de las experiencias amorosas más felices, si les puedo decir. Pues literalmente ella se pudrió. Esa era la vida de Nathan Negroponte. No muy diferente al lado de los demás. Nada le impedía tener sexo cuando a alguien le gustaba, hubiera amor o no. Podía describir destinos distintos, conflictos, discusiones entre sus criaturas, pero también reconciliaciones y festejos. Dentro de las 4 paredes de su morgue, Nathan hizo casar, hizo divorciar, selló pactos, nació amistades, provocó traiciones. Como un gran libretista, como un gran dramaturgo, hasta que el imprevisible mundo de los vivos se mezcló con el preciso mundo de los muertos. Los días en que Nathan no trabajaba, se dedicaba a errar por la ciudad. No por la ciudad caótica, ruidosa, sino por las silenciosas y ordenadas calles de las necrópolis de los cementerios. Paseaba entre los panteones monumentales, leía los apellidos más rimbombantes, se perdía por las callejuelas, por los mausoleos descuidados de familias venidas a menos. Caminaba por los límites de los camposantos, mirando las cruces torcidas. Se sentaba a leer en los pabellones llenos de criptas, cerca de los hornos crematorios donde veía salir el humo. Se sentía parte de esta gran maquinaria de vida y de muerte. Y ahí, en ese lugar, es donde conoció a la primera mortal, que no necesitaba de su oficio para que brotara la belleza. No, esta era dueña de una armonía propia de los muertos. Era dueña de una belleza sin pesares de la existencia cotidiana. La vida no había dejado en ella marcas. No había angustia, no había sufrimiento. La vida no se había ensañado en su rostro. No. Inclusive llegó a pensar que estaba muerta, de no haber sido porque se movió, porque
Cuidadosamente movió las hojas de un libro y al mismo tiempo se acomodaba con la misma mano en un pelo negro y pesado. Por primera vez en su vida, Nathan sintió la necesidad de acercarse a un mortal, establecer contacto. Pero ¿cómo se había desacostumbrado a hablar con los vivos? Nathan se incorporó de donde estaba, caminó hacia ella. Estuvo a pocos pasos, pero no sabía qué hacer. ¿Qué se hace en estos casos? Se quedó mirándole, no sabía qué decir. Ella alzó la vista, vio aquellos ojos azules penetrantes, sintió una especie de atracción y miedo. Pero pudo más del miedo. La muchacha cerró el libro, se puso el pie cuidadosamente y caminó hacia la salida con paso decidido. Y cuando Nathan la vio de pie, se quedó deslumbrado. Apreció sus piernas largas, torneadas, una estatura que discrepaba con su carita aniñada. Quedó pasmado. Caminó tras la muchacha siguiendo su andar veloz. Ella, al verse perseguida, corrió hasta alcanzar la puerta. Empezaba a oscurecer. No se veía a nadie en el cementerio. La muchacha de pronto, instintivamente pensó que si corría, él le alcanzaría fácilmente. Bueno, con el miedo bajó la vista y empezó a caminar indiferente. Al menos eso parecía. Su corazón parecía que galopaba como un caballo. Cuando se dio cuenta, este extraño, este desconocido, estaba caminando a su lado y le hablaba delicadamente, amablemente. Hizo lo que hacen muchas chicas. Entabló un diálogo trivial, sí, no, una especie de monólogo bisílabo, qué sé yo. Muy pronto Nathan se enteró que el nombre de aquella muchacha era bellamente mortuorio. Ofelia. Había ido al cementerio a visitar a su padre, muerto hace 5 años. Pero siguieron charlando. La noche avanzó y Ofelia empezó a tener una extraña confianza y poco a poco se quedó fascinada con aquellos ojos azules ahíndiados. La muchacha de pronto volvió a la realidad. Era de noche. Estaban en el cementerio. Ya cerrarían las puertas. Vamos a estar encerrados aquí. Y empezó a temblar. Nathan le tomó cuidadosamente la mano y le dijo que no se preocupe, que él conocía otra salida. Ofelia se dejó llevar y de pronto se sintió estrechada en sus brazos y él la besó contra la pared de una de las criptas o de un mausoleo. Encima pudo ver una gran escultura de una mujer envuelta en una sábana o en una mortaja, iluminada apenas. Miedo, placer. Es la piel erizada, blanca marmórea de Ofelia. Nathan, en cambio, sentía una boca caliente y húmeda, el pulso acelerado de una mujer, y de pronto tuvo terror ante este sentimiento desconocido. No podía comprender y tolerar la idea de que este cuerpo que se apretaba contra el suyo tuviera vida propia y se conmoviera. Los dos, casi al unísono, se empujaron lentamente. Ella le contó que tenía un novio, Víctor. Bueno, habían roto, pero no era definitivo. Nathan quedó en silencio. No podía explicarse que esta era la primera vez que besaba a una mujer viva. ¿Cómo decirle que su última novia estaba horizontal y desmejorada? En fin,
Habrá tiempo para explicar todo. Ella tomó conciencia del lugar y pidió que la saque de ahí. Y eso fue el comienzo. Un comienzo de una relación conflictiva para ellos dos. Como un péndulo de un reloj, yendo y viniendo, iba Víctor. Cuando se peleaba, volvía Víctor, un novio de años, desde la adolescencia. A veces era un recuerdo que fustigaba, castigaba, y a veces era algo, a veces era una antigüedad, a veces era un presente. Ofelia no tomaba una decisión. Estaban juntos un tiempo y luego ya no lo aguantaba y se iba. Y en lugar de alejarse de Nathan, se acercó. Se acercó su mano, incertidumbre y confusión. Nathan Negroponte, hermoso, oscuro, inexplicable. En cambio él pensaba, tenía miedo de que ella se alejara cuando se enterara a qué se dedicaba, en qué consistía su trabajo. Ofelia era la sala de espera al mundo de los vivos. Nathan no lo reconocía, pero estaba enamorado, aunque no de Ofelia, sino de su aspecto bellamente mortuorio. Todo era perfecto, salvo este detalle: estaba viva. Pero Nathan sabía claramente que entre Ofelia y la muerte había un nexo. Nathan siempre recordaba esta primera escena, cuando la encontró, la miró, el primer beso. Nathan siempre la comparaba con las estatuas, esas que adornaban el cementerio. Víctor muy pronto se dio cuenta de la extrañez de Ofelia, de las evasivas, las llamadas, las vacilaciones, las escapadas. Así es que un día la siguió, y Ofelia, una noche, salió de su casa, y Víctor confirmó sus sospechas. Vio cómo ella se acercaba alegremente a un hombre alto, delgado, en un parque que linderaba con el cementerio. Se perdieron en la oscuridad por un camino extraño. Permaneció ahí y no quiso seguirlos. Ahí se quedó, esperando, fumando, hasta que casi 2 horas más tarde aparecieron por el mismo camino por donde habían partido. Luego se besaban en la boca. Se separaron, cada uno por su lado. Víctor sintió ese extraño deseo de seguirlo a él, de averiguar quién era, dónde vivía. Bajó del auto, caminó detrás de Nathan, completamente abrigado porque la noche era fría. Y Víctor se sorprendió cuando se dio cuenta que, a pesar del viento helado, el hombre apenas llevaba una camisa, un saco, y caminaba rápidamente. Víctor resoplaba, pero le llamaba la atención que su perseguido apenas botara vapor por su boca, como que si no le hiciera falta respirar. Nadie más que los dos caminaba por esta calle. Nathan se detuvo frente a los sepelios Podestá, extrajo una llave, la hizo girar rápidamente y entró. Víctor se quedó congelado. Estaba con miedo, pero a la vez con curiosidad. Víctor vio como después en el altillo de la funeraria se encendía una luz. Así pudo saber lo que Ofelia ignoraba, que Nathan vivía en la casa de sepelios. Nada bueno le reparaba a Ofelia, nada bueno le esperaba. Durante días, Víctor intentó comunicarse con Ofelia para contarle, pero una y otra vez
Las llamadas iban al buzón de mensaje. Así es que una noche decidió ir a un funeral que se celebraba en Podestá. Se mezcló con el gentío, saludó con los deudos, avanzó entre familiares, dando los pésamos, inclinando la cabeza, abrazando, y por fin logró meterse en un pasillo oscuro. Y así poco a poco se fue alejando del bullicio de los llantos. Empezaba a caminar a tientas mientras sus ojos se acostumbraban a las penumbras. Encontró una escalera. Había un aire helado, seguramente venía de la morgue. Iba a subir cuando de pronto asomó el dueño de la cochería. ¿Quién anda? El muchacho se quedó quieto porque el hombre sacó una gran navaja de su cintura y una linterna y iluminaba de un lado al otro. A esa misma hora Ofelia estaba encontrándose con Nathan en el parque. Ambos sabían que esta era la noche. Nunca habían tenido un encuentro a solas. Siempre se veían en lugares públicos. De día en el cementerio, de noche en el parque. Habían postergado este encuentro íntimo tanto como les fue posible. Cada uno por diferentes motivos. Él no se había atrevido a confesarle en qué trabajaba. No. Y que peor, que dormía en los altos de la funeraria. Ella, en cambio, nunca había entregado su cuerpo a ningún hombre. Sin embargo, el momento del encuentro a solas era impostergable. ¡Ja! Nathan le dijo que no se asuste cuando se entere dónde vivía, de su cuarto. Ofelia, en cambio, le pidió que sea paciente y comprensivo con su cuerpo inexperto. Si algo le faltaba a Nathan era conocer sobre ese momento, sobre esa materia. Ambos decidieron cumplir cada uno la parte de su pacto. Luego, por fin, caminaron hacia la casa de Nathan. Allá, en cambio, en la funeraria, Víctor estaba quieto mirando cómo la luz de la linterna del dueño de casa buscaba por un lado y otro lado. Y cuando iba a salir corriendo, giró y de pronto vio un par de pupilas diminutas con ojos rojos, como fuego. Casi grita cuando vio unos colmillos que asomaban en aquella pequeña cara. Ofelia caminaba con Nathan por la calle, entrelazando los dedos de las manos. Con temor, con ansiedad, le miraba a los ojos. Él le devolvía una sonrisa cómplice. Encontraba alguna cierta cosa que no terminaba de comprender. Pero algo le hizo confiar en Nathan y decidió cumplir su parte del trato. Y así que siguieron avanzando. A Víctor le costó, en cambio, ya comprender que esa pequeña carita correspondía a una rata que estaba más asustada que él. El animal saltó, pegó un grito y subió corriendo por la escalera. El dueño la iluminó, echó unas maldiciones, guardó la navaja y se alejó. Víctor esperó que el peligro pase y empezó a subir la escalera de arriba. Ya en el piso superior encontró una puerta. Se detuvo, pegó a ver si del oído, para comprobar si estaba alguien viviendo ahí, pero no. La abrió despacio. No tenía nada, una linterna. Sacó el encendedor, un cipo. A la luz de esa llama todo era confuso, difuso. Era un cuarto normal, común y corriente. Una cama sin cabecera, mesa de noche, una cómoda con cajoneras, nada más. Pero de pronto abrió uno de los cajones de la cajonera y encontró una carpeta de funciones. Y la curiosidad le llamó a hojear y encontró una serie de recortes de diarios, diarios, de artículos, todo. Formularios, nombres, apellidos. Y cuando vio el último nombre,
tuvo que sentarse. Por la calle, Ofelia se detuvo. Algo le hizo parar. Dijo, no. Tal vez estaba muy callado Nathan. Una sombra en sus ojos azules, algo indescifrable, oscuro tiene este hombre. Quizá no sea el momento, dijo, pero Nathan casi pierde la paciencia, pero se controló. Sabía que esa no era la forma de convencer. Entiendo. No hay apuro, tranquila. Y acariciaba el cuello de Ofelia con sus dedos largos y fuertes. No hay apuro, no hay ningún apuro. Curiosamente, aquellas palabras tranquilizaron a Ofelia. Sí. Cerca de la funeraria había un café, un bar, que permanecía abierto toda la noche para recibir a los deudos, para que querían un café, un licor, un cigarrillo, algo. Nathan señaló allí y le propuso tomar un café, conversar. Y ahí sentados, tomando el café, ella se rendía ante este hombre con ojos extrañamente hermosos. Y él, en cambio, lánguido, silencioso. A duras penas podía controlar la ansiedad de tomar ese cuerpo y entregarle el suyo. Y miraba en lo profundo de sus ojos melancólicos de Ofelia. Pensaba que de pronto ella tenía más miedo al sexo que a la muerte. Víctor en el cuarto temblaba, con las listas de los nombres en la mano, los recortes en los diarios. Todo se juntó en su cabeza. Sí, todo se juntó en su cabeza. Todos los muertos que llegaban a esa funeraria eran seleccionados, escogidos de manera brutal. Si bien eran artículos pequeños, notas pequeñas, todos los muertos, accidentes, homicidios, robos, intoxicación, caídas, etcétera, etcétera. Nadie hubiese podido establecer un modus operandi, un patrón, no. No respondían a un género, a una edad, a una condición social, no. No. Y además encontró unas notas de Nathan. Nathan. Había escrito que quería redimirlos, sacarles de la vida de sufrimiento y regalarles la posibilidad de un digno final. Allí en el café, Ofelia se dejó convencer de Nathan. No había nada que tener. Víctor era malhumorado, cambiante. Le había hecho sufrir tanto. Nathan, en cambio, le ofrecía paciencia, atención, lo que ella necesitaba. Víctor no la escuchaba. En cambio, este nuevo confidente era el refugio de sus abrazos y también comprensión. Nathan soltó una frase que la terminó por convencer. No voy a dejar que siga sufriendo. Nathan dejó un billete sobre la mesa. Se incorporó, estiró la mano, se abrazaron. Y antes de llegar a la funeraria, Nathan señaló: ese es mi trabajo. La miró con asombro. Ella también. Nathan esperaba que ella saliera corriendo, pero Podesta, es la funeraria que me toca. Si me muero primero, ya sé quién se va a ocupar de mi cadáver. Pensarás que suena extraño, pero cuando me afilié a la Seguridad Social, escogí esta para que me velara.
Lejos de reír o de sorprenderse, Nathan soltó un gesto un poco serio y severo. No te vas a morir antes que yo, le dijo. ¿No me vas a invitar a subir? Y el que tembló esta vez fue Nathan. Esto le impidió ver que en el altillo había una tenue luz. Entraron por la puerta de servicio para no interrumpir con el funeral. Caminaron a largo de un pasillo. Nathan la conducía. Víctor estaba asombrado. Había leído todas las notas, todas las defunciones, todo. Nathan tenía una mente terriblemente perturbada. No comprendía el límite entre la vida y la muerte. No. Y cada vez que leía el último nombre, se preguntaba por qué Ofelia no se había dado cuenta. Nathan llevaba a Ofelia por el pasillo como si lo conocía perfectamente. Cuando llegaron a la escalera, en lugar de subir al altillo, él la cogió, la contuvo. Él la detuvo. Ella lo miró. Forcejeó un poco ella. Él también. Él la tranquilizó. Quiero que veas mi trabajo. Ella, un poco contra su voluntad, se dejó llevar y así que pues bajó a la morgue. Antes de entrar, él le tapó los ojos. Te tengo una sorpresa. Entraron. Y una vez adentro, él destapó los ojos. Ofelia no los abrió inmediatamente. Estaba con miedo, con frío, con excitación. No quería mirar. Cuando por fin abrió, vio un espectáculo impresionante. Ni en el más terrible de los sueños lo hubiera imaginado. Arriba, Víctor estaba aterrorizado. Sí. No. Todas las muertes eran distintas. No tenía método. Había decenas de métodos. No había dos muertes iguales. Nathan era un asesino sin límites. Sus asesinatos, sus homicidios eran verdaderas puestas en escenas. Todo, guión, escenografía, la iluminación, todo había sido concebido como una obra de arte. Escuchó los ruidos. Nathan cerró la carpeta, la guardó y decidió proceder con urgencia. Abandonó el cuarto del altillo, corrió escaleras abajo, bajaba los escalones, bajando, dando zancadas, corriendo, tropezando, rodando a ratos, pero mareado por todo este apresuramiento, no se dio cuenta que en dónde tenía que... No, estaba perdido, había cuartos, había subsuelos, no sabía dónde estaba. Caminó por un pasillo largo, caminó por otro, no encontraba. Parecía que había sollozos, otras veces carcajadas. Parecía oír la voz de Ofelia. Luego un cuerpo cayendo. Víctor buscaba la salida. Intentó tranquilizarse. Prendió el encendedor. La llama se sostuvo, pero después se desvaneció. Sintió miedo. Mierda, ¿por qué me quedé leyendo? Digo, ¿por qué? Por fin encontró una suave brisa. Se tranquilizó. Empezó a caminar allí. Sin hacer el menor ruido. Caminó. Llegó hasta una puerta y ahí pudo ver una luz tenue. Apoyó su mano y la puerta se abrió. Lo que vio allí parecía un fragmento
tejido a costa de muchas pesadillas. Cualquiera que no conociera hubiera dado o hubiera dicho que eso era una capilla donde se celebraba una boda. Había un cura con una sotana, con una Biblia en la mano. Sus ojos miraban el techo. Encima de él un Cristo. Cualquier ingenuo se hubiera percatado que era de esos crucifijos que adornan los funerales. Cuando Víctor pudo mirar bien, vio que el cura estaba clavado en un gancho que lo sostenía vertical. Avanzó lentamente. Ahí estaban los asistentes sobre los reclinatorios. Vio que los invitados no estaban vivos, no estaban en un acto de recogimiento. No. Los reclinatorios no eran reclinatorios, eran féretros. La novia estaba ahí, de frente al cura, de espaldas al Víctor. Llevaba un vestido blanco, una cola larguísima. Dos niñas pálidas sostenían la cola del vestido. Al ver a la novia, Víctor corrió. No se dio cuenta que no había novio. Cuando llegó, la tomó del hombro, le hizo girar con la esperanza de que su pensamiento estuviera equivocado, pero no. Un llanto ahogado salió de su boca al ver que detrás del velo estaba Ofelia con su cara serena y pálida. Víctor se puso a llorar de manera infantil, incontrolable. Ofelia estaba hermosa, más hermosa que nunca, una expresión de paz única. Parecía que estaba viva. Inclusive Víctor podía haber jurado que de sus labios salía un poquito de vapor. Se acercó para ver si tenía pulso. Y de pronto se espantó. El rostro de Ofelia se transformó en una mueca de odio. Y con una voz terrible le dijo: mi amor, te estaba esperando. Pensé que me ibas a dejar plantada en el altar. Y aparecido de la nada, Nathan clavó unas puñaladas certeras en la espalda de Víctor, que como enamorado cayó a los pies de la novia. Y justo en ese momento postrero, Víctor comprendió el por qué su nombre aparecía al final de la lista. Ofelia sonrió feliz mirando a Nathan y le dijo: señor padrino, por favor, prosigamos con la novia, con la boda. Y así, como si fueran dos niños que juegan a las muñecas, Ofelia y Nathan continuaron con aquella ceremonia íntima y secreta. Ella misma tuvo el privilegio de dejar presentable al novio, lo vistió, lo peinó, lo maquilló con mano maestra. Nathan estaba admirado del talento de su amiga y discípula. Contempló la maravillosa obra que había hecho con Víctor. Jamás había visto un novio tan espléndido. Sonrió con satisfacción. Ahora podía morir tranquilo. Por fin había encontrado a alguien que se ocupara de escribir las últimas páginas de su existencia, de dejar su cuerpo presentable el día en que la muerte viniera a buscar a su siervo más fiel. Las bellas criaturas de Nathan Negroponte, un cuento de Federico Andajasi, en versión oral. Muchas gracias.